Bueno, en este video vamos a ver cómo revisar los procesos que se están ejecutando dentro de nuestro equipo a través de la terminal. Hay un comando muy básico que se llama top, que si yo le doy un enter, me permite ver cada uno de los procesos que se está ejecutando en el momento, dándome un detalle de con ciertos datos, ¿no? Los datos más importantes son, primero, pues el comando que se está ejecutando, que pues hace referencia al programa o al script que se está levantando, el tiempo que tiene, los porcentajes de uso que tiene tanto en CPU como en memoria, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cuáles son los procesos que de pronto más CPU están consumiendo. En este caso, por ejemplo, es Kazam, que es el programa que estoy usando pues para grabar la pantalla. También el uso de la memoria. Aquí veo otros programitas que están haciendo uso. Y el otro dato que es importante es el usuario y el PID. El usuario, pues como vimos en videos anteriores, se puede saber qué usuarios son los que están haciendo uso de ese archivo. En este caso hay algunos procesos que los está tomando Andrés, hay otros procesos que los está tomando el root, que los administra directamente el root. Y tengo aquí, si ustedes ven, pues está moviéndose constantemente, pero está por ejemplo MongoDB porque tengo levantado el servicio de Mongo. Entonces está el usuario Mongo. Y por acá estaba el de MySQL. Creo que se dispersó un poco, pero por aquí estaba el de MySQL también. Este PID también es muy importante porque hace referencia a un identificador único de cada proceso. Cuando yo necesito cerrar un proceso a las malas, que esto puede suceder, pero normalmente se hace bajo un criterio muy especial, yo debo tener este PID. Si no lo tengo, no lo puedo hacer. Acá en la parte de arriba del top me aparece un resumen de ciertas cosas. Por ejemplo, me dice cuánta memoria tengo, cuánta swap tengo, eh, el total, bueno, este es el total de memoria, esta es la parte libre que tengo de memoria y esta es la parte que tengo usada. Una de las cosas que tiene top es que obviamente no me entrega los números muy legibles. Pues aquí estamos hablando de 12 gigas de RAM, pero pues este número así no es muy fácil de leer. Lo mismo aparece con la CPU. Me da toda la información. Acá me da un dato que me dice cuánto es el promedio pues de carga del equipo, cuántos procesos estoy ejecutando, cuántos procesos están durmiendo, bueno, en fin. Para salir de aquí, simplemente le doy control C y él ya termina de, de hacer el control con el top. Hay una aplicación que es una mejora del top, es un top mejorado que se llama HTOP. HTOP, como ven, es un poquito más atractivo, tiene colorcitos. Ya aquí me muestra, por ejemplo, que mi procesador es de 4 núcleos, entonces me da el porcentaje de uso de cada núcleo. Me da el tema de la memoria un poco más gráfico, medidas más fáciles de entender. El tema del swap también me lo dan otras medidas. Bueno, estos datos son muy parecidos. Y la información que viene acá es básicamente la misma, es un poquito más detallada, con una información un poco más organizada, pero es básicamente lo mismo. Tiene aquí unos comandos, en la parte inferior me muestra qué puedo hacer, entonces yo podría, por ejemplo, buscar un proceso en especial, por ejemplo, o podría ordenar esto, entonces le puedo dar F6, por ejemplo, F6, F6. Y él me dice, ¿por qué lo quiero ordenar? Lo quiero ordenar por usuario, por prioridad, por porcentaje de uso de CPU, porcentaje de uso de en memoria, por el tiempo, por el comando, por lo que yo quiera. Entonces, pues normalmente uno organiza esto por porcentaje de memoria o porcentaje de CPU, dependiendo de lo que uno esté monitoreando. Sí, entonces ahí me organizo los procesitos. Puedo hacer otras operaciones pues con el htop, que son cómodas. Por ejemplo, puedo colocarle F5 y F5 me muestra como la distribución en árbol. En árbol es que él acá me dice, mire, el comando que usted está ejecutando es este, pero de este se están desprendiendo todos estos subprocesos, ¿sí?
Eso es lo que me muestra ese esquema de árbol. Entonces puedo saber que acá hay varios relacionados. ¿Sí? Vamos a devolver esto a F5, que es ordenado. Listo. Puedo buscar un proceso en especial. Entonces puedo darle F3. Me pregunta algo, entonces yo le digo MySQL. Y aquí me lo mostró. ¿Sí? Acá lo resaltó. Como los organice por usuarios, acá se ve que MySQL está ejecutándose. ¿Sí? Puedo detener un proceso desde acá, desde htop. Lo puedo hacer con F9. Entonces si yo le doy F9, espérame, no dice que esté parado. Bueno, este es el Skype, podría ser este. Voy a cerrar el Skype a las malas, obviamente. Esto solamente sucede cuando no hay otra opción. Listo, ahí maté el proceso de Skype a las malas, lo cerré a las malas. Ahora, si yo quiero hacer ese proceso de tener algún proceso, alguna tarea que se está ejecutando de forma manual, lo puedo hacer con el ID, que es este número que les había mencionado en esta parte. ¿Sí? Entonces yo puedo, aquí me puedo salir de htop con F10 y yo puedo tener con un número de proceso, puedo hacer kill -9 y el número del proceso que voy a bajar. No voy a eliminar ninguno, pues porque en este caso no, pero simplemente digamos si yo le colocara aquí 8488 y le doy un enter, lo que va a hacer él es que va a cerrar a las malas este proceso que se está ejecutando. ¿En qué casos puede ser útil? Pues básicamente cuando de pronto algún servicio se está consumiendo los recursos del equipo y nosotros necesitamos de alguna manera descongestionarlo. Hay que tener cuidado con eliminar, digamos que algunos procesos que son delicados, por ejemplo, cerrar MySQL a las malas o Apache a las malas a veces resulta peor que tratar de hacerlo manualmente. Siempre hay que intentar hacerlo bien, hacer el cerrado de un proceso bien antes de hacerlo obligatoriamente ya por este proceso de kill. HTOP sirve mucho para verificar precisamente eso, cuando hablando de servidores o hablando del propio equipo, pero cuando uno siente que una aplicación o que nuestro servidor no está respondiendo bien, pues muy seguramente va a ser porque hay un consumo excesivo, bien sea de la CPU o de la memoria. Entonces con nuestro HTOP podemos revisar cuál es ese proceso que efectivamente se lo está consumiendo y no necesariamente para cerrarlo a las malas, pero sí ya por lo menos para saber en dónde tenemos que revisar. Un ejemplo que les pongo es en algún momento un servidor se nos estaba colgando cuando se ejecutaba algún proceso, con HTOP se empezó a monitorear y se encontró que MySQL era el que estaba generando el problema. Entonces, sabiendo que era MySQL el que estaba generando el problema, pues se encontró que en el código, pues, bueno, en el código no tanto, en la base de datos, hacía falta hacer una mejor indexación de las tablas para que las consultas fueran eficientes. Como no estaban indexadas, eran consultas que tenían un nivel de complejidad, el servidor se estaba esforzando mucho para sacarlas, lo que ocasionaba que saturara los recursos del equipo. Entonces, muy importante poder revisar eso. Obviamente eso va unido con un tema de revisar logs y una serie de cosas, pero más adelante las vamos a ir viendo. Esta es la primera parte de todo eso. Hay que tener en cuenta que HTOP no viene instalado por defecto. En el video en el que vayamos a ver cómo hacer instalaciones a través de terminal, muy seguramente vamos a poder revisar cómo se instala HTOP. Pero igual top, que si viene instalado por defecto, también funciona bastante bien. La diferencia es que pues es menos gráfico, menos atractivo, es un poco más difícil de leer, pero el uso es exactamente el mismo. Espero que
en este video hayan podido entender.